Dios alabanza, muy buenos días, ya a las 7 de la mañana con 9 minutos. Les saludamos aquí en cabina en esta preciosa mañana y este día viernes, día 19 de junio. Y bueno, qué bendición que podamos continuar escuchando la palabra del Señor, el cual edifica, construye a aquellos que están fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y bueno, la preciosa carta de Juan, un libro muy maravilloso, muy maravillosa para expresarnos el amor que Dios tiene sobre sus hijos. Y qué mejor que el pastor Natividad Ramos que nos pueda dar la instrucción para cómo poder continuar escuchando este precioso mensaje. La última ocasión se habló sobre la primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Así es que en esta mañana esperemos que la palabra continúe teniendo efecto en nuestras vidas, ya que para eso está el Espíritu Santo aún trabajando en nuestras vidas. Bueno, le dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Muy buenos días, pastor. Adelante, los micrófonos son suyos. Gracias, muchas gracias, hermano pastor, hermano Isaí Ramos, por esta bendición de encontrarnos nuevamente con nuestros hermanos para reflexionar sobre estos escritos que nos lo dejaron para nuestra bendición, para nuestra bendición. Ha sido verdaderamente muy enriquecedora esta carta, la carta que escribe el apóstol Juan, que yo he mencionado, un ancianito que, es mi manera de decirlo, que caminaba despacito, pero que cerraba todas las puertas. Profundas sus ideas, sutiles, de tal manera que leer a Juan pareciera que se mueve en círculos, donde siempre retorna a donde empezó, y daría la impresión de que sigue hablando de lo mismo, pero aunque habla de lo mismo, no está hablando de lo mismo. Esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. Yo he dicho a ustedes que es muy importante observar el qué dice el escritor sagrado y en el cómo lo dice, qué connotación le da a las palabras, y yo creo que hemos sido muy bendecidos, vaya hasta con esa palabra aún, que significa lo que se tiene todavía que sumar, o lo que ha de sumarse a lo que ya tenemos, a lo que ya somos. Y esta mañana yo voy a irme hasta el capítulo 4. El apóstol ha ido dimensionando, y esta vez en el capítulo 4 levanta el vuelo. Y la razón por la cual hago esto es porque en realidad las cosas que dice, las otras cosas que dice en el capítulo 3, de alguna manera ya la hemos estado viendo en los mensajes anteriores, y yo también quisiera irme con el apóstol Juan a ese capítulo 4, del versículo 1 hasta el 6. Mire lo que dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. ¿Quiénes? Esos profetas. Esos específicamente, no se refiere en general, esos. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ve qué práctico el apóstol Juan. No se complica la vida.
Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos a este capítulo 4 de esta primera carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia en general. Una carta para todos y para nadie al mismo tiempo, para nadie en particular. Es una carta llena de recomendaciones prácticas y con justa razón creo que puedo decirles, mis hermanos, que el apóstol no es complicado y no se complica, resuelve las cosas de la manera más práctica, como fue eso de que el que diga algo, pues que lo pruebe, sencillo. Que aquel dice, hermano Juan, que conoce a Dios, Juan dice, bueno, pues vean si guarda sus mandamientos. Si no los guarda, es mentiroso. Y ese hombre no es digno de confianza en ninguna otra cosa. Porque si en esto, que es tan sagrado, mintió, cuanto más ha de mentir en las cosas comunes de la vida. Así que en él no hay verdad. Por eso dije, Juan es práctico. Juan, este otro dice que está en luz, pero aborrece a su hermano. Dice, bueno, entonces den por hecho que ese que dice que es un hermano que está en luz, en realidad está en tinieblas. ¿Qué le parece? Otro más, Juan dice que ama la esperanza gloriosa de llegar a ser como Él es y se emociona. ¿Sí? Diría Juan, y ese que dice eso, de que ama esa esperanza gloriosa de llegar a ser como el Señor es, ¿purifica su vida? Porque si no lo hace, miente. Porque cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica para ser limpio, como Él es limpio. Y pienso, y con toda justicia, no hay duda que el apóstol Juan es un hombre muy práctico. No se compromete, ni mete sus manos a la lumbre por nadie, sino que establece categórico que cada quien pruebe lo que dice. Y yo les pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿les ha parecido, les ha gustado el estilo de Juan? Yo creo que esta es una buena manera de no complicarse la vida, de no complicarse con dudas innecesarias. Y así es como con esta aclaración voy a entrar a este capítulo 4. Pues en los mensajes anteriores dije, he hecho mención de las cosas que dice el apóstol Juan en el resto del capítulo 3. Por eso me he venido hasta el capítulo 4. Así que nos vamos al capítulo 4, ya he leído de los versos 1 al 6. Y a causa de su manera tan práctica de ver las cosas, decían algunos antiguos predicadores que en realidad Juan estaba proponiendo que los creyentes deberíamos ser como expertos cambistas para saber distinguir entre una auténtica moneda espiritual y una moneda falsa. ¿Cómo me gusta leer a los antiguos predicadores? Así que entramos a este capítulo con la expectación de encontrar más riquezas de esta fe preciosa como las que ya hemos recibido en los capítulos anteriores. Veamos pues cómo es que empieza el apóstol este capítulo 4. Por supuesto, en el verso 1 dice,
Amados, no creáis a todo espíritu. Es decir, no sean inocentes. No le crean a todo espíritu, sino probad los espíritus. Vea eso. Nada confiado, el apóstol advierte a los creyentes: amados, no creáis a todo espíritu. Eso es lo que dice el apóstol. Y si es así, yo creo que esa advertencia cobra mucha importancia, y mucho más en tiempos como los que estamos viviendo. Mucha importancia. Mire qué significa. Significa poner a alguien a prueba, a ver si la resiste. Dice Juan: no te compliques. Ese hombre que se presenta con la piedad de un profeta, de un hombre de Dios, de un enseñador, reclama que está hablando la palabra de Dios. No te compliques la existencia. Pruébalo. Porque se puede poner a prueba qué espíritu está detrás de esa persona. Por eso dije, significa poner a alguien a prueba, a ver si la resiste. Otra vez Juan vuelve a lo mismo: el que dice algo, pues que lo pruebe. Habla ante el pueblo de Dios como uno en quien opera el Espíritu de Dios. Entonces lo que ha dicho, amados, no se apresuren a creerlo. Antes de creerles a esas personas con tanta ligereza, porque es increíble la ligereza que a veces el pueblo tiene cuando alguien viene y enseña algo, sin siquiera consultarlo con la Escritura, lo dan por cierto. Y Juan dice: no hagan eso, pónganlos a prueba, a ver si resisten lo que voy a llamar yo como la prueba de la verdad. Y no acepten tal cosa como eso que se dice, usted sabe, no juzguen al hombre de Dios porque caen en condenación. No crea esa falsedad, esa mentira. La Escritura ordena que probemos los espíritus, ordena que juzguemos a la persona y su mensaje. Eso es un subterfugio que utilizan para no ser cuestionados. No acepte eso. Juan dice que los prueben. Es más, es un mandato, es una orden. Ahora, por la manera que está diciendo el apóstol Juan estas cosas, es que sí hay manera de detectar las mentiras de carácter espiritual. Juan afirma que sí lo hay. Desde luego, el creyente, al oír que alguien habla, no deja de sentir cierta sospecha espiritual. Un creyente, vamos a ver, un creyente común, por supuesto que tiene testimonio y algo no encaja. Dice Juan: pues pruébelo. Está diciéndole ¿a quién? A cualquier creyente. Porque Juan, a esto voy a llamarle que sí hay manera de detectar las mentiras de carácter espiritual. Y usted y yo debemos decir: qué gloriosa idea del Espíritu Santo. Juan: y si no la resisten, pues ni duden, esos hombres no son de Dios. Esa es la cuestión, esa es la intención. Probar los espíritus si son de Dios. Y da una buena razón. Dice: porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Ahora, antes de seguir con esta cuestión, yo creo que sería bueno que contestara para usted sobre estas cosas que ha dicho Juan. Diría que es una sugerencia
o que esto que dice Juan es un mandato? Desde luego que no creer apresuradamente cualquier mandato es una orden que ha dado el Espíritu de Dios a través del apóstol, precisamente porque cuidar estas cosas ayudan a mantener la salud de la iglesia. Y si es una orden, entonces no tener cuidado, sea esta una congregación o algún creyente de manera en particular, no hacerlo constituye una desobediencia. Pero he visto cómo es que los creyentes se enajenan, porque estos cautivan a iglesias enteras. Y si alguno se atreve a hablar, mire lo que le voy a decir, si alguien hablara contra el Señor Jesús, esos creyentes no se indignarían tanto como se indignan cuando alguien dice alguna cosa de esos hombres, como lo hacen a favor de esas personas, y pelearán por ellos, defendiendo lo que estos enseñan, aunque no tengan manera de justificar bíblicamente. Por eso, probad los espíritus, porque el apóstol busca asegurar la salud espiritual y doctrinal de los hijos de Dios. Pero veamos entonces eso más de cerca, para poder beneficiarnos de las palabras del apóstol. Dice, amados, y yo digo, qué manera tan cariñosa para dirigirse a los creyentes, como tantas otras veces ha dicho hijitos. Pero esa manera de hablar a los hijos de Dios, escúcheme bien, no es por sentimentalismo, no, mis hermanos, sino tiene detrás de eso una razón muy valedera. Esas son las palabras que usa el apóstol cuando quiere llamar vigorosamente la atención de los hermanos sobre alguna cosa que reviste gran importancia. Y esto es muy importante. Probar los espíritus. Y con ese amado, entonces digo, bueno, hermano, ¿y qué cosa es tan importante? ¿Qué cosa nos quiere decir que reviste tanta importancia? Una advertencia categórica, diría, no creáis a todo espíritu, sean avisados, sean astutos en las cosas de esta dimensión espiritual, porque en esto se pisa terreno de muy alto riesgo. No creáis pues a todo espíritu. Y entonces yo pregunto, ¿todo espíritu? ¿Y qué es eso de todo espíritu? Bueno, en griego significaría lo que respira, significa corriente de aire, pero también es el alma. Luego sería, hermanos, no crean lo que cualquiera les diga. Nada más que espéreme. Al decir así las cosas, el apóstol está hablando de personas que se dicen inspiradas y que son inspiradas por espíritus de error. Es cierto, son profetas de la mentira, de esos espíritus de error que buscan desviar la iglesia. El apóstol asocia esos espíritus de engaño con esa clase de profetas. Y aclaro, no los asocia con los profetas, porque no generaliza, sino con estos profetas en particular que dicen, por todas partes. Y digo, a esos espíritus de los que Juan habla, parece que ya los identificamos. Esos que dicen
que Dios les dijo y no les dijo. De eso está lleno este tiempo. Por todas partes no falta quien diga de experiencias profundas con Dios, de que Dios le ordenó decir tal o cual cosa. Lo cierto es que hablan a la iglesia, tienen toda la apariencia de ser hombres de Dios a quienes les ha hablado. Y yo digo, cuidado, dice Juan, allí puede ser zona de muy alto riesgo, que el apóstol señala con tanta vehemencia. Hermanos, no les crean, pero debe haber una pregunta, hermano Juan. Si eso es así, que hay la posibilidad latente que haya esos mensajes de engaño, entonces vamos a cancelar nuestros oídos para no correr ese riesgo. Vamos a cancelar la posibilidad de la profecía. Juan dice, por supuesto que no, porque también es cierto que Dios sí habla a su pueblo a través de creyentes que hablan inspirados por su espíritu. Yo quiero que usted procese bien esto con cuidado. Lo que el apóstol propone es resolver esa duda espiritual. Pero eso, ¿cómo se resuelve? Porque dije, algunos hermanos se lo dicen, algo pasa que no lo puedo aceptar, algo no cuadra. Sí ha oído usted eso, ¿verdad? Sí le ha tocado. Juan reconoce que es cierto, que sí hay esa posibilidad de ser engañados y tomar ese mensaje de engaño como si fuera un mensaje que viene de Dios, tomar esa enseñanza como si fuera verdadera. Y tenemos lo que tenemos el día de hoy, una iglesia fraccionada en todo el mundo, pulverizada, donde a veces, aunque sean organizaciones que tienen un manual de fe, sin embargo, entre ellos mismos ya no creen iguales, nomás lo dice el manual. Cada quien tiene su propia versión de los hechos. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, ha puesto al alcance de los hijos de Dios el recurso que resuelva esa duda. Por lo pronto, el apóstol dice que se hagan dos cosas. La primera, que nadie se apresure a creer todo mensaje como si fuera un mensaje de Dios. Que guarde cordura, que no se apresure. ¿Le parece bueno el consejo del apóstol? Y la segunda cosa que debe hacer el creyente es poner a prueba a esos espíritus. Uno dice que probemos los espíritus si son de Dios. En vez de inocentemente otorgarles aceptación, pruébelos primero. Entonces con gozo yo digo, luego se puede hacer eso, hermano Juan, se puede probar. Si hay esa posibilidad, si lo hay, diría, y podemos llamarla como el detector de espíritus de error, o llanamente vamos a llamarlo detector de demonios. Espéreme, que no vaya a confundir usted esto con el discernimiento de espíritu, porque el que tiene discernimiento de espíritu no necesita hacer ninguna prueba. Él reconoce de manera inmediata qué clase de espíritu está detrás de todo eso. Ese es el que tiene el don de discernimiento, y ese ordena o exhibe a ese espíritu. ¿O acaso no hizo eso Pablo cuando aquella muchacha divina iba gritando, estos son siervos del Dios Altísimo?
que Pablo le desagradó porque reconoció que había espíritu de adivinación en ella y le ordenó que saliera. Esa es la operación del don de discernimiento de espíritu. Pero en este caso, no se trata de que cada creyente tenga el don de discernimiento. No. En este caso se trata de creyentes en general, que tienen una facultad de parte de Dios. Tenemos facultad para ordenarle a los espíritus identidad y someterlos a prueba. Y escúcheme bien, es una prueba que no podrán evadir, porque usted es un hijo de Dios y tiene autoridad y Dios lo hace valer. Si usted le ordena identificarse, y ahorita le voy a decir cómo, el Espíritu de Dios lo hace a usted valer, Dios lo hace valer, y ese Espíritu tendrá necesariamente que identificarse, porque usted es un hijo de Dios y le puede ordenar, porque usted tiene autoridad en Cristo. Y usando el estilo de Juan, el que diga, pues que lo pruebe, es el estilo de no creer por creer, que ha sido la razón de tanta destrucción en la iglesia, porque los creyentes le creen por el simple hecho de creerle, sin exigir nada. Pero es la exigencia por bien de los creyentes, que todo sea sometido a prueba. Así que volvamos al capítulo 4, solo que en este caso, mis hermanos, no se trata de lo que dicen los hombres. En este caso ahora son lo que dicen los espíritus que se manifiestan por medio de algunos que hablan a la iglesia como si Dios hablara. Y óigalos usted hablar, con qué atrevimiento lo hacen. Afirman que hablan de parte de Dios. Y son duros y son difíciles. Pero ningún espíritu de maldad, no me interesa qué espíritu sea, puede evadir que usted lo cuestione. Porque es una orden en la Escritura. Y lo que Dios ha autorizado que quede escrito se convierte en un mandato. Y cuando usted se apoya en la Escritura, entonces Dios hará de hacerlo valer a usted. Todavía no estoy diciendo, como dijo Juan, que los probaran. Ellos hablan a la iglesia como si Dios hablara. Y le decimos entonces al apóstol, y en estos casos, ¿qué se hace, hermano Juan? Y él dirá, lo mismo. Si afirma que habla de parte de Dios, pues que lo pruebe. Luego hay manera de someterlos a prueba. Hermano, disfrute esta versión del apóstol. Y si está escrito es porque es la verdad. Porque nosotros tenemos que dar por hecho. Usted no se sienta menos. Yo quién soy, ¿cómo que quién va a ser? Usted es un hijo de Dios y tiene todo el derecho de ponerlos a prueba. Porque siempre dicen, ¿y ellos quiénes son para juzgarme a mí, que soy tan importante? Soy un hijo de Dios. Tan sencillamente como eso, soy un hijo de Dios. Y hay una realidad que no podemos pasar por alto. Que en el mundo hay espíritus enemigos del Señor Jesús y enemigos de su pueblo, interesados en destruir la iglesia de Jesucristo. Pues entonces, ¿cómo cree que ha de llegar, como ya llegó la apostasía a la iglesia? La apostasía no la trajo la operación del Espíritu de Dios, sino operaciones de espíritus de error, hablando a través de hombres definitivamente que han suplantado o simulado que hablan autorizados por el Espíritu de Dios y que hablan
y la gente se conmueve, y que a causa de esa realidad espiritual es que los hermanos, dice Juan, no han de confiarse. Pero le voy a decir algo más. Aunque el creyente, insisto, no tenga don de discernimiento, porque a veces los creyentes me han dicho, hermano, pero para eso se necesita el don de discernimiento. No, porque usted me va a dar la razón ahorita. Dígame algo. Ningún creyente se queda sin el testimonio del Espíritu de Dios, que le hace darse cuenta que hay algo que no es normal. ¿No le ha sucedido eso? Que usted oye a alguien predicar o enseñar, ministrar, y usted siente un rechazo en su espíritu y no tiene el don de discernimiento, porque si usted lo tuviera, detectaría de inmediato la identidad de qué clase de espíritu es. Por supuesto que, sin embargo, el hecho de que usted tenga un testimonio interno del Espíritu Santo que le advierte, cuidado, que le advierte, aquí hay algo que no está bien, y usted no tiene el don de discernimiento. Pero ¿acaso no dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ha de enseñar? ¿No dice que no nos quedamos sin testimonio? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Por supuesto. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios, que es a quien Cristo le dejó la iglesia a su cuidado, va a quedarse con los brazos cruzados cuando el espíritu de error ataca a la iglesia? Definitivamente, los creyentes llegan a sentir que algo no funciona. No sabrán qué clase de espíritu, pero tienen la facultad y el derecho de ponerlo a prueba a ese espíritu para saber si es de Dios o no lo es. Y yo estoy diciendo, no estamos hablando de creyentes que tengan el don de discernimiento. Claro, magnífico tenerlo, pero el don de discernimiento de inmediato descubre con claridad de qué se trata. Veamos a qué se refiere con eso de espíritus. Bueno, evidentemente son espíritus que están representados allí en la iglesia por enseñadores, por supuestos profetas que llegan entre nosotros y que ahora hay pero para tirar para arriba. Espíritus de error que operan a través de esa gente que tienen toda la apariencia de la piedad. Y eso impresiona a los creyentes y no se atreven. Atrévase. ¿Dónde dice la Escritura que sería una profanación en el ministerio cuestionar a alguien? Lo he dicho mismo, Jesús dijo, cuestiónenme. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? No. La Escritura ordena que hay que oír al mensajero y su mensaje, que hay que escudriñar quiénes son, y a veces hay que cuidar en nuestras reuniones, fíjese bien, que a gente que ni siquiera conocemos se le dé el lugar para supuestamente testificar. Si usted no los conoce, no les permita. Mire, una ocasión mientras estábamos en un culto, alguien que no conocíamos pidió la palabra para testificar, y ese momento estaba presidiendo mi hija Adriana, Elizabeth, y ella lo sabe muy bien, que quien quiera testificar de esa gente primero vaya conmigo, que vaya con el pastor.
y no le dio la palabra, no se la dio. Cuando yo terminé de predicar, él vino adelante, se postró y empezó a hablar como en lenguas muy desagradables, por cierto, muy desagradables. ¿Por qué? Porque el espíritu de error camina por la ruta de lo desagradable, de lo falso. Y yo entendí claramente que era un demonio. Y yo fui y le ordené, no a la persona, al demonio, que se callara. Y al hombre le ordené que se pusiera de pie. De tal manera que este hombre, después descubrí que había ido a muchas iglesias y que había hecho exactamente lo mismo, y que entonces había tomado la palabra y había tomado dominio de la reunión y había arruinado la vida de muchos creyentes. Es que no podemos ser simplistas. Fíjese bien, ni siquiera a la gente que no conocemos, ¿por qué le vamos a dar la palabra? Mis hermanos, no corren ese riesgo. Y grave esto, no porque alguno cite las Escrituras, hable de Dios o de Cristo, significará que sus palabras son verdad. De ninguna manera. Por eso es obligación, y escuche bien, es una obligación, es una orden probar la veracidad espiritual. Y le diré algo más, que es falso de toda falsedad. Mis hermanos, pongan su corazón en esto. Yo esta mañana también estoy enseñando. Es falso de toda falsedad que se tenga la idea que si usted juzga el mensaje de alguno que causó inquietud espiritual en su corazón, que al hacerlo cometa usted alguna irreverencia, porque es común que cuando un creyente tiene sus dudas, le dicen: no juzgues al hombre de Dios, solo créele. No, mi hermano, discúlpeme, no haga eso, no lo haga. Tome atrevimiento en Cristo. Al contrario, la Escritura no solo lo permite, sino que exige a cada creyente probar los espíritus que operan en los hombres y que hablan a los hijos de Dios. Esto es poner un cerco de seguridad en la iglesia. No seamos inocentes. Y debo hacer una precisión bíblica. Y es que no hay más que dos clases de espíritus operando en el mundo: el espíritu de Dios, dice, y el espíritu del anticristo. Y es por eso que en los versos 2 y 3 dice cómo es que se hace la prueba. Porque usted me estará diciendo: hermano, nos ha dicho otras cosas, pero no me ha dicho cómo se hace la prueba. Y debo ir más lejos y decir que hasta el mensaje de un ángel debe ser probado con la misma palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si uno que se presenta como ángel de Dios y nos trae un supuesto mensaje, tenemos que revisarlo a la luz de la Escritura. Si ese mensaje contradice en alguna de sus partes lo que Dios ha establecido, tírelo al bote de la basura, porque Dios no se contradice. ¿Me escuchó? Cuanto más la enseñanza de los hombres, por más santos que parezcan, es más, por más íntegros que hayan sido, y a usted le conste, pero cuando su espíritu se alarme, pruébelos. Y le diré algo práctico, que un hombre de Dios
no se va a molestar porque usted exige una confesión. Porque la prueba es una confesión. Porque precisamente en eso consiste ese probar. ¿En qué? En que la prueba, mis hermanos, es una confesión. Y aún más da la razón de eso. Él dice, porque muchos profetas han salido al mundo y jamás un mensaje que proviene de ellos le da paz al rebaño, salud, salvación. Construir la vida de nadie siempre es para ruina, para dividir la iglesia, para desviar a los hijos de Dios. Y si esto es así, entonces está de por medio la ruina y la paz de la iglesia. Y tiene usted todo el derecho del mundo. Y debo hacer otra precisión. Fíjese bien, ¿a qué se refiere Juan cuando dice muchos profetas han salido? Precisaré que esto no debe ser entendido como quien predice, no, sino en el sentido de uno que habla por otro. Y para ilustrar eso, ¿qué es entonces un profeta? Sencillamente uno que habla por otro. ¿No le dijo Dios a Moisés, quien se quejaba de ser tartamudo, que Aarón sería su profeta? ¿Que Aarón hablaría en su lugar? Y diría a Faraón lo que Moisés quería decir. Pues ese es el sentido en lo que dice Juan. Sería eso para engañarlos en la iglesia. Pues esos hombres que Juan llama profetas lo hacen como voceros de esos espíritus de error. Y Juan dice, hermanos, cuando alguno está inspirado por el Espíritu de Dios, ¿cómo probar que ese hombre que ha dicho lo que ha dicho es de Dios? Hagan esto. Y aquí va, hermano. Aquí va. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Oiga, ¿por qué? ¿Qué quiere decir Juan de esta manera? ¿Qué significa esa afirmación que es tan valedera? Es que decir eso, fíjese bien, significaría que ese espíritu reconoce y proclama que el Verbo se hizo carne. Alabado sea Dios. Y usted me va a decir, hermano, ¿y eso qué? Ve la importancia de conocer la doctrina. ¿Y eso qué? Bueno, es que si vino en carne es porque acepta su muerte. Pues ¿cómo podría morir sin la encarnación? Automáticamente el espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne está reconociendo una de las doctrinas gloriosas que es la encarnación, que Dios se hizo en nosotros. Sin la encarnación, la redención jamás podía haberse logrado. Era necesaria su muerte. Así que hacer esa confesión es reconocerlo como el Redentor del hombre. Es reconocer que su muerte fue un pago por nuestros pecados. Y si hubo ese pago, entonces, mis hermanos, hay salvación. Ahora yo le pregunto, la cambio la idea. ¿Usted puede imaginarse a un espíritu al servicio de Satán, a un espíritu de las tinieblas, haciendo una confesión de esas? Paliza que le daría el diablo. ¿Y qué significa en este caso confesar? Todo espíritu que reconoce que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Así que los espíritus de las tinieblas no podrán jamás reconocer ni hacer esa confesión, hermano, porque ellos estarían reconociendo entonces que el Verbo se hizo carne y que murió y que los pecados sí han sido perdonados, y ellos no pueden hacer esa confesión. Imposible. Es más, le voy a decir algo. Ese espíritu a que usted le diga y le exija confesión, a ese hombre que le exija confesión, si está movido por el espíritu de engaño,
ese espíritu se traba, guarda silencio, podrá decir otras cosas, desviar la charla, pero nunca jamás reconocer a Jesús como el verbo que se hizo hombre, y nunca reconocer que Jesús es el verbo que se hizo carne y que nos dio salvación. ¿Ve usted qué manera tan práctica de Juan? Oiga, y si un demonio no quiere, no es que quiere, es que tiene que querer, porque usted está autorizado por la posición que tiene como hijo de Dios. Mire, nosotros ciertamente como hombres somos inferiores a los ángeles, y un menor no le ordena a otro que es mayor. Sí, pero en Cristo usted tiene superioridad sobre los ángeles y sobre los demonios. Y si usted cuestiona a ese espíritu que está operando a través de ese hombre, no se puede ir, no se puede evadir. Tiene la obligación de contestarle, porque hay una autoridad que usted lo ata y lo obliga a confesar. Alabado sea Dios. Yo espero, mis hermanos, que esta mañana estas ideas que el apóstol Juan está presentando, yo he dicho, Juan camina despacito, parece, pues no es el escritor así que usted dijera, da para muchas ideas de milagros. No, él está diciendo, espérese mi hermano, vamos a ver si 2 y 2 son 4, y vamos a cuidar la vida de la iglesia. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga, y espero que este cuerpo de ideas signifique para ustedes. Hermano Isaí, que Dios lo bendiga y gracias. Amén. Gracias a usted también, pastor, por este tiempo que nos ha permitido de una vez más saber escudriñar la palabra, el Espíritu de Dios y también el Espíritu del Anticristo, que se ha manifestado ya por mucho tiempo, pero Dios nos ha regalado ese don maravilloso también de poder discernir los espíritus si son de Dios o no son de Dios, ya que sabemos que cuando Dios habla es para edificar, para exhortar, para consolar y no para destruir. Así es que qué bendición. Le agradecemos, pastor, en esta mañana. Esta palabra fue basada en el capítulo 4 de la primera carta de Juan. Yo sé que hay personas que han oído este mensaje y hay que tener el discernimiento de Dios y confesar también que Cristo vino en carne y murió, pero también resucitó. Así como usted lo dijo, si la encarnación jamás se hubiera llevado a efecto, jamás hubiéramos tenido esa redención tan maravillosa, pero sin embargo fue facilitada para el hombre, y hay que tener sabiduría y conocimiento de parte de Dios, y que hayamos aceptado a Cristo nos da el privilegio también de poder discernir los espíritus, probarlos. Amén. Bueno, gracias, pastor. Será hasta la próxima, si Cristo no ha venido. Agradecemos su tiempo, a usted también que nos ha sintonizado a través de esta programación. La primera carta de Juan es una carta muy maravillosa, como lo ha dicho el pastor, y esperemos que haya sido de bendición. Será hasta la próxima, y es un gusto que nos haya escuchado esta mañana. Bendiciones. Gracias, pastor Natividad Ramos, y será un gozo volverle a oír este próximo lunes, si Cristo no ha venido. Bendiciones.